paciente enfermo. Este es un análisis post-hoc de un ensayo aleatorizado a gran escala. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Para empezar, los pacientes que son ingresados a UCI con insuficiencia multiorgánica, estos suelen tener deficiencia en nutrientes clave, y estos van a ser como que los responsables de responder al estrés oxidativo y a la lesión celular. Otro estudio informa que estos pacientes van a presentar niveles plasmáticos bajos de nutrientes. Estos están involucrados en los mecanismos de defensa celular y antioxidantes. Exactamente hablamos sobre la glutamina, que la depresión de la glutamina se ha asociado con la disfunción con una disfunción inmunológica y un aumento de la mortalidad. Es por eso que muchos metaanálisis de ensayos aleatorizados han sugerido que la suplementación con glutamina y antioxidantes en este tipo de pacientes puede estar relacionados con una ventaja de supervivencia. Por eso, primeramente, se llevó a cabo un ensayo aleatorizado en el cual se ha evaluado la suplementación con altas dosis de glutamina y antioxidantes sobre la mortalidad. En este ensayo se eligieron pacientes con insuficiencia multiorgánica, ya que, como dije antes, estos cursan con un alto grado de estrés oxidativo. Pero este análisis demostró que la glutamina y los antioxidantes no tenían un beneficio clínico, más bien se identificó una tendencia hacia un aumento de la mortalidad a los 28 días entre los pacientes que habían recibido la glutamina y entre los que no habían recibido. Es por eso que se decidió hacer un análisis post-hoc. ¿Qué es un análisis post-hoc? Es el que nos permite realizar comparaciones múltiples para identificar los factores significativamente diferentes y así obtener una conclusión sobre el tratamiento adecuado. Entonces se decidió hacer este análisis y en el cual se examinó los efectos del tratamiento de la glutamina sola, de los antioxidantes solos, una combinación de ambos y el placebo. Y en cuanto a los materiales y métodos, es un análisis post-hoc de un ensayo aleatorio prospectivo, en el cual participaron 1.223 pacientes adultos con ventilación mecánica con insuficiencia multiorgánica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, doctora, bueno, con respecto a los resultados del análisis post-hoc se incluyeron a 1.218 pacientes, de los cuales hubieron 477 muertes en los 6 meses que se hizo el estudio. Y dentro de los 28 días posteriores a la aleatorización, se dieron 363 muertes. Por ello es que se va a tomar los resultados en sí de la tasa de mortalidad dentro de estos 28 días con respecto al placebo, que como podemos ver en la tabla 1 es del 25%, de la glutamina del 32%, de los antioxidantes del 29% y de la combinación es un 33%. También se ajustaron las covariables de los resultados, pero estas no variaron con respecto a los datos no ajustados de la mortalidad. Y en la tabla 2, en sí nos va a proporcionar las comparaciones generales y específicas de los subgrupos al tratamiento activo. Este efecto, el efecto del tratamiento se vio alterado por la presencia de la disfunción renal basal. Y los pacientes con disfunción renal basal que recibieron glutamina y antioxidantes solos, se observó un aumento de la mortalidad en estos primeros 28 días a comparación de los pacientes que se les dio el placebo. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, con respecto a la tabla 3, en sí va a medir el efecto del tratamiento no ajustado según la disfunción renal basal y la diálisis post-basal. En sí, el efecto negativo de los pacientes con disfunción renal basal se atenúa por la diálisis inicial después de la aleatorización frente a la monoterapia, pero en la terapia combinada no surge efecto. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la discusión de este caso, la glutamina y los antioxidantes no mejoraron los resultados clínicos y la glutamina se asoció a un aumento de la mortalidad en los pacientes críticamente enfermos con falla multiorgánica. También se ve que la glutamina y los antioxidantes tienen aumento de la mortalidad en los pacientes con disfunción renal basal, pero no se asocia a daño o a beneficio en los pacientes sin esta disfunción renal. También habría una mayoría de muertes y efectos dañinos por esta suplementación dentro de los 28 días posteriores a la aleatorización. En sí, los pacientes críticamente enfermos tenían niveles plasmáticos de glutamina normales a altos, por lo que se llevó a estudiar los riesgos por glutamina y así el análisis actual confirma el aumento de la mortalidad por el tratamiento combinado en los 28 días y también el aumento de la mortalidad en los 6 meses con glutamina sola. Siguiente diapositiva, por favor. Chicos, María Fernanda, regresa a la diapositiva anterior, por favor. Ya. Tienen que recordar, acá es el resumen del artículo que han leído, sí, para que sepan cuándo no deben suplementar con glutamina. Ya sobre todo esto de falla multiorgánica, pacientes críticos, pues hemodinámicamente inestables. ¿Ya? Para los demás, recuerden esta diapositiva, que esto sí entra al examen. Ya, continúa. Bueno, continuando con lo que es la discusión de este análisis, como lo mencionó mi compañera en los resultados, en realidad no se conoce el mecanismo exacto de este daño o lesión que causa la glutamina, pero tenemos que tener en cuenta que el efecto negativo de la glutamina parece atenuarse cuando hay presencia de diálisis iniciada después de la aleatorización. Esto es independientemente de la presencia o ausencia de disfunción renal basal y nos hace suponer que este daño puede ser causado por la misma glutamina o por un metabolito de la glutamina que se acumula cuando hay insuficiencia renal. Y por otro lado, cuando se combina con antioxidantes, este efecto protector de la diálisis sobre la administración de glutamina parece anulado. Pero en realidad no hay un mecanismo claro de este efecto y hasta ni siquiera sabemos si es real debido a la falta de precisión estadística. Luego también vimos que, se ve que los antioxidantes también se asociaron con un aumento de la mortalidad a los 28 días en pacientes que presentaban disfunción renal. Pero igualmente, por la falta de comprensión del mecanismo de los antioxidantes, se sugiere que estos no se administren a pacientes críticamente enfermos con insuficiencia renal hasta que su seguridad y eficacia sean confirmadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora basándonos más en lo que es el análisis, como lo dijo mi compañera, estos son como más informativos, comparativos y generan una hipótesis. Esta fue que los pacientes más enfermos se beneficiarían más de la suplementación debido a que ellos tienen más probabilidades de tener deficiencia de micronutrientes. Y también se concluyó que la glutamina la glutamina en dosis altas no debe administrarse a pacientes críticamente enfermos con insuficiencia multiorgánica. Y se sugiere mucha precaución al usar glutamina también en dosis bajas debido a que han habido estudios pasados que han sugerido que esta es buena para pacientes en UCI, pero en realidad
con este análisis pareciera que no, por eso se necesita precaución. Y podríamos decir que este análisis tiene fuerza o valor debido al examen minucioso de varios subgrupos diferentes y los efectos del tratamiento, ajustando los posibles factores de confusión. Esto quiere decir que hay una población menos heterogénea, así como dijo mi compañera, que se ajustaron las covariables. Es decir, que no hay tantas variables que puedan afectar el resultado. Pero tenemos que tener en cuenta que este es un análisis post-hoc y son exploratorios o generadores de una hipótesis y por lo tanto se deben interpretar con mucho cuidado debido a que existe una alta probabilidad de errores. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente las conclusiones son, bueno, en este análisis se confirma que la provisión, administración temprana de glutamina suplementaria en dosis altas no fue beneficiosa y parece estar asociada con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes críticamente enfermos con falla multiorgánica. Y también se concluyó que la mayor señal de daño, tanto para la glutamina como para los antioxidantes, ocurrió en pacientes con disfunción renal al inicio del estudio y también que se sugiere no administrar glutamina ni antioxidantes hasta que se dispongan de más datos acerca de su eficacia y seguridad, ya sea haciendo estudios aleatorizados o bueno, sí, estos estudios, ¿no? Y porque en este análisis no hubo ningún subgrupo que se benefició con esta administración, ya sea solo glutamina, solo antioxidantes o terapia combinada. Y eso sería el análisis el final de ese análisis, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar de la dieta y la microbiota y el impacto en la salud. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, los seres humanos tenemos el mismo número de bacterias que células en nuestro organismo y estas se van a encontrar más que todo, la mayoría en la piel, en la vagina, en el aparato digestivo y sobre todo en el intestino grueso. Y todo esto se va a llamar una microbiota autóctona. Y bueno, más que todo estos microorganismos nos van a brindar protección, también protección contra los agentes patógenos y también el desarrollo del sistema inmunitario en colaboración con la digestión de los componentes de la dieta y también nos van a también para la provisión de vitaminas y otros nutrientes. Y bueno, esta microbiota es muy importante, ¿no? Y en investigaciones se ha dicho que este funcionamiento de las propiedades de los microbios y también con el humano, bueno, si hay una pérdida de armonía entre el genoma y la microbiota, va a producir enfermedades. Y bueno, más que todo, la dieta parece como un elemento que es clave para la relación entre los microorganismos del intestino y también del ser humano. Y bueno, el ser humano va a contribuir más que todo a la salud, ¿no? Y bueno, los alimentos van a suministrar más que todo sustratos y va a contribuir con el metabolismo microbiano. O sea que la dieta influye mucho en la composición de las comunidades microbiotas. Siguiente, por favor. Adquisición de la microbiota. Al nacimiento, los seres humanos consisten solo de sus propias células somáticas, pero durante los primeros años de vida, nuestros cuerpos son colonizados por una variedad de bacterias. Cada individuo posee una comunidad microbiana peculiar que depende de su genotipo, la exposición temprana a los microorganismos de su entorno, pero también de la dieta y los cambios de estilo de vida o terapias frente a las infecciones. Esto implica que la colonización desde el nacimiento será diferente, dependiendo de factores como el tipo de parto, el modelo de lactancia, el entorno en el que crecemos, nacer en un país en vías de desarrollo o desarrollado, el uso de antibióticos, especialmente durante el parto o en la primera infancia. Un inadecuado desarrollo de nuestra microbiota intestinal durante los primeros meses de vida por el aumento del número de cesáreas, el abandono prematuro de la lactancia materna o ya en la edad adulta por el abuso de antibióticos, una dieta inadecuada o el proceso de envejecimiento. Puede llevarnos a un estado de disbiosis, que es el desbalance del equilibrio microbiano de la microbiota normal,
tanto cualitativamente, que es el predominio de especies distintas a las habituales, como cuantitativa, que es menor concentración de bacterias beneficiosas. La consecuencia de esta disminución será la aparición de las enfermedades. Está aceptado que en un recién nacido a término por vía vaginal y alimentado con leche materna, desarrolla una microbiota más competente y protectora frente a la aparición de algunas enfermedades. La leche materna es un alimento totalmente adaptado a la capacidad metabólica del neonato y aporta una serie de componentes muy importantes para el mantenimiento del estado de salud del lactante, como los oligosacáridos de leche materna o HMO por sus siglas en inglés, que favorecen el crecimiento de algunos microorganismos beneficiosos como las bifidobacterias. En la actualidad se han identificado más de 250 especies diferentes de leche materna. Además, se ha demostrado que la circulación enteromamaria es una vía mediante la cual las bacterias intestinales beneficiosas de la madre pasarían a través de la glándula mamaria al intestino lactante, lo que otorga a este múltiples beneficios para su salud. Así, los lactantes alimentados con leche humana tienen una menor incidencia de infecciones, alergias, problemas digestivos, un mejor desarrollo neurológico y menor posibilidad de presentar enfermedad inflamatoria intestinal o diabetes en un futuro. Otro factor que condiciona el tipo de bacterias presente en nuestro intestino es el paso de la lactancia a la alimentación sólida. Tras el destete se producen importantes modificaciones en el perfil de nutrientes ingeridos por el niño, ya que se introduce por primera vez en la dieta los alimentos de origen vegetal, la carne y el pescado. Es en este momento cuando empiezan a producirse cambios en la comunidad microbiana que tendrán como resultado el establecimiento de una microbiota. En general, se estima que los grupos microbianos dominantes en la microbiota intestinal de los niños de 2 a 3 años son similares a la de los adultos, aunque todavía existen diferencias en cuanto a las especies presentes. Al final de la adolescencia se alcanza la cima y a partir de entonces este ecosistema muestra una elevada estabilidad en los adultos. Impacto de la dieta en la composición de la microbiota. Lo que comemos influye mucho en la estructura y en la composición de las comunidades microbianas del intestino. Estudios realizados en etnias de Tanzania, Brasil y Perú, donde consumen una dieta rica en fibra, como frutas, raíces y tubérculos, y muy baja en grasas, presentan una microbiota mucho más diversa y rica, en la que predomina el género Prevotella, que es modelo de bacterias adaptadas a recuperar la energía y nutrientes de alimentos ricos en fibra vegetal. En cambio, las sociedades industrializadas tienen un predominio de bacteroides por el consumo de alimentos proteicos y grasa, que presentan un elevado contenido energético. Otro estudio también demostró que niños africanos tienen mayor presencia de especies de género Prevotella y menor abundancia de especies de bacteroides, y también una mayor diversidad microbiana en comparación con niños de Europa. El incremento de la ingesta alimentaria con proteínas y grasa animal, junto con la ausencia del consumo de fibra dietética, aumenta la abundancia de microorganismos tolerantes de las sales biliares, como Bilophila, bacteroides y alistípedes, y también disminuye los niveles de especies que metabolizan carbohidratos complejos de los vegetales, como Roseburia, Eubacterium rectale y Ruminococcus bromi. Por el contrario, el consumo abundante de fibra dietética, frutas, verduras y otros vegetales se asocia con incrementos importantes de las especies fermentativas. En conclusión, la mayor proporción de Prevotella en la microbiota intestinal del ser humano se da en áreas rurales, mientras que una mayor proporción de bacteroides se da en regiones industrializadas y en hábitos dietéticos propios de la vida urbana. También se detectó que personas que viven de manera independiente en sus domicilios suelen consumir dietas altas en frutas, verdura y fibra y bajas en grasas,
Por el contrario, los ancianos de las residencias consumen más grasas y menos fibra, por lo que tienen más cantidad de bacterias potencialmente perjudiciales, como las proteobacterias o Clostridium, y menor de las beneficiosas que serían los lactobacilos y también las bifidobacterias. Un caso especial son las dietas que son altas en proteínas y bajas en carbohidratos, que siguen muchas personas sin control médico, lo que puede tener muchos efectos indeseables sobre la microbiota, sobre todo si son prolongadas. La fibra dietética tiene efectos antioxidantes, protectores sobre el intestino, y es precursora de compuestos como el ácido butírico, mientras que el exceso de proteínas puede generar metabolitos asociados al cáncer. El ayuno prolongado o los cambios en las rutinas de las comidas también afectan nuestra microbiota y consecuentemente nuestra salud. La dieta puede alterar el metabolismo funcional de la microbiota intestinal. Muchos ingredientes de los alimentos no son absorbidos por el organismo, sino que son sustratos para la actividad metabólica de la microbiota intestinal, que luego puede producir otras moléculas útiles para el hospedador. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a las enfermedades asociadas a la dieta, las dietas pues van a intervenir bastante en lo que son las patogenias de las enfermedades. De hecho, se ha visto que hay una relación entre la disminución del consumo de la fibra y una alteración en la composición de la microbiota que a futuro se va a traducir más que todo como enfermedades crónicas no transmisibles, siendo una de ellas la más importante en nuestro país la obesidad, que va a desencadenar otras enfermedades como problemas cardíacos. Pero yéndonos a otro extremo, también podría ocasionar problemas de desnutrición, trastornos alimenticios, enfermedades inflamatorias intestinales e incluso en casos más graves puede llegar al cáncer colorectal. De hecho, se sabe que la disminución del consumo de fibra va a aumentar el riesgo en las personas de padecer cáncer colorectal. Se proponen estudios basados en identificar biomarcadores pronósticos relacionados a la microbiota para esos trastornos y poder prevenirlos, como la obesidad y la desnutrición. Pero también se sabe que la administración de determinadas cepas probióticas van a reducir el peso corporal, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa. Y a esto se le conoce como una nutrición de precisión. También se sabe que una dieta saludable basada en el consumo de fibra, probióticos y prebióticos va a ayudar bastante en la restauración de la microbiota y por lo tanto la persona va a tener una vida más saludable. A todo esto se puede concluir que una dieta interfiere bastante en el establecimiento, la composición, la estructura y la actividad funcional de la microbiota, y que la modulación de esta microbiota conjuntamente con los probióticos y prebióticos va a ayudar a la prevención de las enfermedades como la obesidad, que va a ser incluso también el cáncer, porque todas las neoplasias pueden ser prevenibles siempre y cuando se consuma una dieta equilibrada. Gracias. Ya, chicos. Está bien, tienen 2 puntos. A ver, un ratito. Del primer artículo, la idea es lo que les dijo, bueno, nuestras compañeras, Diana, creo, tiene que recordar cuándo se tiene que dar suplementación. Sí, por ejemplo, la glutamina, el subanálisis es de otro estudio que se llama el estudio Redox, que fue dijo que no se debe dar suplementación con glutamina en pacientes que están críticos. Sí hay otros pacientes que se deben dar, pero la idea es que sepan que no siempre es bueno dar pues vitaminas, no, el paciente no lo necesita porque en algunos casos puede ser perjudicial. Sí, eso es en cuanto a glutamina. Y en cuanto al estudio de microbiota, pues más o menos lo que ha dicho su compañero al final. Sepan que influye mucho pues tu dieta para mantener una microbiota sana, ¿sí? Esto es el estudio
ejemplo, se llaman metabólicas, ¿no? Ver, porque hay gente que come lo que sea y es delgada, todo el día come hamburguesas y es delgada, y gente que se cuida, pero come un poquito, engorda mucho. Entonces, piensan últimamente es acerca de esto de la microbiota intestinal. Los otros dos, para poco recalcarles mucho, los resúmenes van a valer 5 puntos. Los demás, el 1, 2 y 3, resumen vale 2 puntos, ¿ya? Porque ya tiene la otra nota de exposición. Doctora, Cortando, no se le ha entendido. ¿Sí? sí, podría volver a repetir, se ha escuchado entrecortado. Por favor. Vitaminas pueden ser perjudiciales si las ponemos en un momento que Sí, Doctora, doctora. se lo escucha muy entrecortado. eso sí. A ver, un ratito. Voy a cambiarme, creo, me cambio la computadora, ya ahora los vuelvo a llamar. Chicos, ¿me escuchan mejor? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Sí, doctora. ahora sí, doctora. Ya. A ver, entonces, antes de pasar con la siguiente clase, quería hacer un par de comentarios. Del estudio de la glutamina, la idea es que sepan cuándo se tiene que poner suplementación y cuándo no. ¿Sí? Inclusive las vitaminas, si las ponemos en un momento que no deben, pueden ser perjudiciales. Otro ejemplo que es muy común, por ejemplo, es el hierro, ¿no? Entonces, no se debe dar, por ejemplo, hierro en una paciente que tiene una infección activa, porque puedes empeorar esa infección, aunque la paciente esté anémica. Entonces, es importante que recuerden eso, ¿no? Cuándo se da la suplementación, cuánto debe durar y cuándo no se debe dar. De ahí, en el siguiente artículo de la microbiota intestinal es básicamente que sepan que la dieta pues influye en el funcionamiento y en el mantenimiento de esa microbiota intestinal, ¿no? Los estudios, por ejemplo, de obesidad estudian mucho esto, porque hay gente que es delgada comiendo, no sé, hamburguesa todos los días, y porque hay gente que es obesa comiendo todo el día lechuga y comen un poquito más y se altera. Entonces, estos lo relacionan con la microbiota. Eso es en cuanto a los temas la siguiente fase y del examen, que ya queda. Y grupos 1, 2 y 3 se resúmenes, van a dar puntos. Grupo 8, entonces tienen que hacer resumen. Les he puesto ahí, es un resumen, o sea, una cara por clase. No me gusta cuando hacen copy y pega de todo, y menos los grupos 4 y 8 porque su nota depende de eso. También ya está, les voy a poner el artículo de la siguiente semana, o sea, después de la semana de exámenes, que solo tienen que presentar el grupo 4, ¿ya? Y creo que eso es todo. Ya, entonces comencemos. ¿Quieren un descanso o continuamos? ¿Quieren ir a tomar agua o algo? ¿No? ¿Sí?
Doctora, ¿podría repetir las indicaciones de los resúmenes? Porque justo cuando comenzó a decir eso se comenzó a entrecortar. Por favor. Ya. A partir del grupo 4 hasta el grupo 8, hasta el grupo 9, perdón, la expo- la presen- los resúmenes valen en el aula virtual, ya está donde tienen que colgar los resúmenes. Tiene que ser en PDF y es una cara por, son 4 temas y los artículos que también estamos revisando tiene que incluir, ¿no? Pero principalmente si se marean mucho o no pueden, pues al menos los resúmenes del eso sí tiene que estar incluido. Nada más. Ya, y el examen que es el martes. Ahora, continuamos. ¿Quieren un descanso de 5 minutos o quieren continuar? ¿Alguien quiere hablar? Doctora, los resúmenes es una sola cara, ya sea en computadora Ya continuamos. o a mano. Perdón. ¿Quién está bien? Disculpe, los resúmenes ¿Alguien es una sola cara igual a mano algún y o a computadora. comentario? Sí, el resumen es una cara por tema. Entonces, y luego una cara más para el resumen de de los artículos que hemos estado hablando en clase, es más chiquito. Si se les complica mucho hacerlo de los artículos, que van a entrar al examen, eso ya les he dicho desde desde el primer día, si quieren no hagan eso, pero sí los resúmenes de las clases. ¿Ya? Y también hay puntos, bueno, yo depende de la presentación, a veces les hago que no hagan resúmenes o les doy un punto más, pero bueno, hasta ahora pues no ha habido mucho, solamente con Fiorella o Tazú Flores que le sumamos un punto más. ¿Ya? Ya está. Ahora comenzamos con lípidos y vamos a hacer también resúmenes y un caso clínico. A ver un ratito, dejen prender la luz de mi casa. Ya, entonces con esto ya terminamos lo que son los macronutrientes y ya vamos a poder hacer algunos ejemplos, ¿sí? Entonces las funciones de los lípidos pues tienen una función energética, es lo que más equivale, ¿no? En kilocalorías, 1 gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías, entonces como les he comentado, cuando uno quiere subir de peso a alguien, no tiene que ser a expensas de harina, ¿no? Sino a expensas mejor de grasa. Le puedes dar, pues, por ejemplo, harina de almendras, le puedes dar mucho aceite de oliva, utilizar el aceite, o sea, las grasas buenas, obviamente, para subir de peso, que es más sencillo por la cantidad de calorías, ¿ya? La fuente de almacenamiento de energía también son los lípidos. De la dieta es en forma de triglicéridos, ¿no? Es una fuente también de ácidos grasos esenciales. Tiene un componente de estructuras, que es cuando hablamos, por ejemplo, de colesterol, y también pues funciona inflamatorio. Vamos a ver. También en la síntesis de las hormonas sexuales, básicamente. Por eso les comenté en una primera clase, ¿no? ¿Cómo podemos saber si hay un paciente, dos pacientes delgados, si uno es sano o no? Entonces, en el caso de la mujer, porque la mujer va a arreglar. Uno para arreglar tiene que tener hormonas, ¿no? Estrógeno, progesterona. Y entonces, para que tengas estrógeno, tienes que tener suficiente cantidad de grasa. Lo mismo es si hablamos, por ejemplo, de los niños. Los niños desnutridos que no tienen suficiente grasa, aunque sean, no van a entrar a la pubertad. Pero un niño que sea muy delgadito, si entra a la pubertad, que tiene suficiente grasa, sales biliares y también transportan a las vitaminas liposolubles.
Lo que es digestión, absorción, solamente generalidades, ¿no? Comienza la lipasa gástrica y en la lipasa intestinal. Luego, dentro del entero kilómetro que va a pasar hacia el sistema linfático y así va a llegar al y las sales van a hacer en parte de la digestión. Ya, entonces la clasificación tenemos distintas, podemos hablar de la longitud de los dos. La cadena corta, hemos hablado, por ejemplo, en la clase de fibra. La fibra fermentados, ¿me escuchan? Doctora, se le está entrecortando Me mucho. escuchan, ¿no? Entrecortado, doctora. Sí, doctora, se le Ya, está a ver un entrecortando. ratito. A ver si me cambio de... Ya, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora Sí, sí. doctor. Ya. Ya. Doctora, ¿Sí? doctora, disculpe, no sé si podría aumentarle el zoom a las diapositivas, no se veía muy bien. Aumentarle el zoom, no sé cómo se hace eso. Ah, o sea, mejor lo pongo así. Así. ¿Se ve mejor? ¿Sí? ¿Ven mejor? No, Igual Todavía no las... se ve, Mira doctora. su pantalla. ¿Qué? Ahora sí se ve. Sí, sí, doctora, ya Ahora se sí, ve. doctor. ¿Se ve mejor? Ya, igual tienen las diapositivas en el aula virtual, ¿ah? Las pueden también ir bajando y podemos ver a la vez. Ya, a ver. ¿Me han escuchado algo o repetimos todo? repetimos. Repetir, doctora, por favor? No. Sí, ya. A ver, entonces, en cuanto a lípidos, ¿ya? Lípidos, lo importante es que son la mayor fuente de energía. Miren los gramos por las kilocalorías por gramo. Son 9 kilocalorías por 1 gramo. Entonces, cuando uno quiere subir de peso a alguien, tiene que ser mejor a expensas de grasa, obviamente grasas buenas, que a expensas de carbohidrato, a expensas de proteína. Entonces, esto es, por ejemplo, si queremos subir de peso a un paciente desnutrido, le das un poquito más de grasa. ¿Qué más? Es una fuente de almacenamiento de energía, sobre todo, por ejemplo, de la dieta que se almacena de manera como triglicéridos. Es una fuente también de ácidos grasos esenciales y tiene un componente estructural que es cuando hablamos, por ejemplo, del colesterol. Función reguladora y en cuanto a lo que es síntesis de hormonas, como les comenté en la primera clase, eh, como uno se da cuenta que tenemos, por ejemplo, un paciente si es un paciente delgado que sea anoréxico o un paciente delgado o que tiene una delgadez constitucional, o sea que es así porque sí. Si en un ejemplo de una chica es si esa chica arregla, entonces si es una chica delgada que regla, es una delgada sana. Hay suficiente grasa para formar hormonas, pero si es una chica delgada que no regla, no tiene suficiente grasa para formar hormonas. Eso es una manera de ver, por ejemplo, el estado nutricional. Otro ejemplo es con los niños. Entonces, niños desnutridos que no llegan a la pubertad, de verdad sí son desnutridos, aunque son delgaditos. Pero si tienes un delgadito que sí entra en la pubertad, tiene los cambios de olor, vellosidad, pues tiene suficiente grasa para formar hormonas. Entonces, no hay problema ahí, ¿ya? Síntesis de sales biliares y transporta las vitaminas liposolubles. En cuanto a digestión, absorción y transporte, pues estos solamente son generalidades, ¿no? Recuerden que comienza pues por la lipasa salival, lipasa gástrica y a nivel intestinal, pues lipasa pancreática, junto con las sales biliares. Entonces entra al enterocito y es donde se forman los kilomicrones que van a pasar al sistema linfático, ¿sí? Y de ahí pues ya pasan al hígado de nuevo. La clasificación, pues hay distintas clasificaciones. En cuanto a lo que es la longitud,
de los ácidos grasos. Tenemos los ácidos grasos de cadena corta, que estos los hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Son los que van a mantener la integridad de la microbiota intestinal. Y hemos visto que se altera, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, que por eso es importante dar, por ejemplo, la nutrición enteral, porque vamos a intentar mantener esa microbiota intestinal. Estos ácidos grasos de cadena media son importantes porque no necesitan, o sea, no se absorben no son hidrolizados, o sea, no pasan al sistema linfático, sino se absorben directamente a la sangre portal. Esto es importante, por ejemplo, en un caso que vamos a ver, cuando hay ascitis quilosa, hay una lesión del sistema linfático. Entonces, podemos dar aceites que se absorben directamente, digamos, hacia la sangre portal, que es el aceite de coco o el aceite de ajonjolí. También, por ejemplo, se puede utilizar esto en pacientes con pancreatitis, ¿no? Entonces, como ya hay una alteración de la digestión que no se va a hacer correctamente, pues mejor me evito esto y pasa directamente a la sangre portal, pues el aceite de coco y aceite de ajonjolí, ¿ya? Perdón. Y los de cadena larga, pues son los de la mayoría de nuestra dieta que sí necesitan la digestión y necesitan las lipasa pancreática y gástrica y todo esto, ¿ya? Y ejemplos son el aceite de oliva, el aceite de bacalao, ¿ya? Hay otros también, aceite de palma. Esto es para hablar de los ácidos grasos de cadena media y los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, los ácidos grasos de cadena media, ¿ves? Se van directo hacia el hígado. En cambio, los de cadena larga pasan por el sistema linfático y recién pasan así. Otra clasificación es según los dobles enlaces. Entonces, los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces, tienen una estructura, digamos, más sólida. Por eso se encuentran en forma de sólidos. Acá está el aceite de palma, el aceite de coco, y son muy heterogénicos. En el aceite de coco, digamos que eso es controversial, porque tiene otro tipo de aceite, el aceite láurico, que en teoría no tiene, o sea, no es beneficioso, pero no es heterogénico. Luego están los monoinsaturados, que estos tienen es el omega 9, que tiene una acción cardioprotectora, y los poliinsaturados, que tienen pues varios dobles enlaces, que es el aceite, el omega 3 y el omega 6. Sobre todo el omega 3, que tiene tanto una función cardioprotectora como antiinflamatoria. Entonces, al igual que las fibras, por ejemplo, todos los aceites o la mayoría de aceites no tienen solamente un tipo de ácido graso, ¿no? Por ejemplo, la margarina tiene ácidos grasos poliinsaturados, pero también tiene cierto grado de ácidos grasos de cadena media y de cadena corta. Y, perdón, de cadena, ácidos grasos saturados y monoinsaturados, perdón, se me pasó. ¿Qué más es importante acá? Igual es saber la cantidad, por más que tenga poco, digamos, de ácidos grasos saturados, hay que saber la cantidad máxima que el cuerpo puede tolerar. Y eso es importante. Esto es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estos tienen mayor cantidad de ácidos grasos pues monoinsaturados, omega 9 o también ácidos grasos poliinsaturados y poco ácidos grasos saturados. Por eso igual la cantidad de almendras, digamos que uno coma, tienes que saber cuánto, no puede ser tampoco todo un costal, porque también vas a aumentar algo de los ácidos grasos saturados. Luego las grasas trans son ácidos grasos insaturados que básicamente lo que sucede con las grasas trans es que pasan de un sistema, de una forma líquida a una forma sólida y permiten un mayor tiempo de conservación. Esto está en todos los alimentos procesados. ¿Cuáles son los efectos adversos asociados? El más importante es que no solamente aumenta el LDL, que es el colesterol malo, sino que también disminuye el HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, tienen un alto riesgo cardiovascular. Además, interfieren en el control glucémico del paciente porque favorecen a la insulinoresistencia,
¿sí? Y bueno, promueven la carcinogénesis también. Luego podemos clasificarlos según su función. Como ya les he comentado, los triglicéridos es la forma de almacenamiento de la grasa, de los lípidos, de la dieta, ¿sí? Entonces, triglicéridos no significa que consume el paciente grasa, mucha grasa. No, lo triglicéridos significa que el paciente consume en exceso, tanto grasa como carbohidratos, por ejemplo. Porque a veces uno dice, tengo los triglicéridos elevados, o sea, nada de grasa consume. No, es evita los excesos. ¿Ya? Y acá ya hemos hablado de los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y luego tenemos los lípidos con una función estructural, que es el colesterol y los fosfolípidos también. ¿Ya? Luego, ¿cómo se puede subir pues, el colesterol LDL? ¿Cómo se debe evitar esta elevación? Pues evitando lo que son las grasas, sobre todo de origen animal, y los lácteos. Esto incluye, por ejemplo, quesos, embutidos, ¿ya? Y HDL, ¿cómo subimos esto, que es la grasa buena? Pues con el omega 3, 6 y 9, ¿no? Pescado, aceite de oliva, frutos secos. Los kilomicrones, que tienen un 90% de los triglicéridos, estos no tienen un factor aterogénico y son los que transportan los lípidos del intestino hacia el hígado. Ya hemos visto por el sistema linfático. VLDL igual, ¿no? Tienen un 50% de triglicéridos y son de síntesis hepática, transportan los lípidos endógenos hacia los tejidos y estos son potencialmente aterogénicos. Los IDL igual, y los LDL tienen pocos triglicéridos y estos son los que terminan, digamos, pegándose en las arterias y son los más aterogénicos, ¿no? Estos son los que forman las placas de ateromas. HDL es el transporte inverso, que va a recoger el colesterol malo, el LDL, y lo va a llevar de nuevo hacia el hígado. Este tiene un factor de cardioprotección. Un factor una distribución muy metabólica es triglicéridos en cuanto a análisis, ¿no? Si ves un paciente, por ejemplo, obeso, que tiene triglicéridos elevados, LDL alto, HDL bajo, eso es un patrón muy metabólico. Entonces hay que tener mucho cuidado, controlar bien la dieta, porque sí tiene alto riesgo de infarto, ¿ya? Los requerimientos nutricionales en cuanto a lo que es la distribución calórica es de 30 a 35% de las grasas totales, pero grasas saturadas menos del 10%. Por eso les comenté, todas las grasas, o sea, todas las grasas van a tener un porcentaje de ácidos grasos saturados, por más que sean ácidos grasos poliinsaturados o tengan también un componente de ácidos grasos monoinsaturados. Por eso es importante el control de porciones, ¿sí? Y el colesterol máximo, pues 350 miligramos al día. En pacientes críticos, como siempre les comento, hay que evitar la sobrealimentación y acá la distribución calórica más tiende al 30% o inclusive en pacientes críticos importa más esto, que sea la distribución calórica sea 1 gramo, menor a 1 gramo por kilo por día, ¿sí? En el soporte nutricional puedes llegar hasta 2.5 gramos, pero no en el paciente crítico. Deficiencias de ácidos grasos esenciales. Entonces, hay algunas circunstancias que vamos a quitar las grasas o el aporte de grasas de la nutrición, sea una nutrición pues oral o una parenteral o una enteral. Esto es peligroso porque va a haber entonces una deficiencia de estos ácidos grasos esenciales, ¿sí? ¿Cuándo se hace estas suspensiones? Por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones hepáticas, como vimos en la primera clase, por ejemplo, en los casos de hiperglucemia de estrés, si tú le aumentas mucho ese carbohidrato, el paciente va a terminar haciendo un hígado graso, una colestasis, puede haber también una colestasis. Entonces, en estos pacientes se indica al menos disminuir la porción, pero disminuir el aporte, perdón, y si a pesar de disminuir el aporte sigue con estas alteraciones a nivel del hígado, pues hay que suspender los ácidos, el aporte de lípidos. Hay que saber cuánto tiempo máximo se puede suspender, ¿no? 14, 20 días. Si hay mayor suspensión, hay que entonces dar un aporte al menos de ácidos grasos esenciales, que son los que
obtenemos de la dieta. Algunas maneras de, por ejemplo, suspender los lípidos se llama ciclar. Cuando hablamos, por ejemplo, de nutrición parenteral o una nutrición enteral, se dice ciclar la nutrición. Eso quiere decir que tú le das, por ejemplo, nutrición de, no sé, de 6 a 6 y de ahí descansa. Y ahí también no estás pasando tantos lípidos, ¿sí? Donde también hacemos suspensión de lípidos en las dietas hipocalóricas en la preparación para las cirugías bariátricas. Y justo estas dietas no pueden ser más de 15 días. Son dietas de 800 kilocalorías, 500 kilocalorías, o sea, a base de agua y proteína. No puedes dar más porque si no también vas a tener deficiencia de estos ácidos grasos esenciales, ¿ya? Y la clínica de ácidos de la deficiencia puede aparecer pues después de 2 semanas de la suspensión de lípidos, ¿sí? Por eso al menos hay que tener un aporte semanal que es de 1 gramo por kilo o 500 mililitros de emulsión lipídica al 20%. Esta es la correlación clínica, o sea, para que vean pues que también parte del tratamiento es el manejo de nutrición. Entonces, hablamos de lo que es la citis quilosa. En la citis quilosa hay una fuga de la linfa a la cavidad peritoneal por una rotura o una obstrucción del sistema linfático. Esta rotura puede ser pues posquirúrgica, ¿no? O también puede ser relacionada a neoplasias, entre otros, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tiene el paciente? Pues se comienza a hinchar, ¿no? Hay ascitis, hay aumento del perímetro abdominal y cuando uno hace la paracentesis, o sea, quiere retirar ese líquido, va a ver que es lechoso. Entonces eso ya nos tiene que hacer sospechar de que hay una lesión en el sistema linfático. A veces también puede ser serohemático y a veces también puede ser seroso, pero en la mayoría es lechoso. Y cuando se suele dar este aumento de volumen, aumento del perímetro abdominal en estos pacientes es cuando comienza la ingesta oral, ¿sí? Entonces, esto es más o menos para que vean qué es lo que sucede. Entonces, en la citis quilosa va a haber una pérdida de proteínas, grasas y vitaminas liposolubles que pueden llevar a una desnutrición calórico-proteica. También va a haber una afectación de lo que son las inmunoglobulinas y los linfocitos que puede incrementar el riesgo de sepsis y obviamente aumentar la mortalidad del paciente. Y también va a haber variaciones en cuanto a los fármacos. ¿Por qué? Porque se va a alterar las proteínas ligadoras pues, por ejemplo, con la digoxina, miodarona, ciclosporina. ¿Cuál es el diagnóstico? Esto es en la paracentesis. En la paracentesis se va a ver que el líquido es lechoso, el pH es alcalino y se va a hacer una bioquímica de ese líquido y se va a ver que hay un aumento de triglicéridos, ¿sí? Y poco colesterol. Esto es cómo se hace el diagnóstico, con una prueba bioquímica de ese líquido acítico. El tratamiento, que es, si hemos dicho que por el sistema linfático va a pasar la dieta cuando tiene elementos grasos, tengo que quitar esos elementos grasos. Entonces le daría una dieta pobre en grasas, ¿sí? O sin nada de grasas. Y en todo caso podría dar dietas con ácidos grasos de cadena media, ¿sí? Y suplementación, tal vez intravenosa, de vitaminas liposolubles. Aquí también hay que aumentar el aporte proteico. Recuerden que el valor va de 0.8 a 1.5, entonces en este caso hacemos que vaya en el rango alto, ¿sí? En caso de que el paciente no tolere una dieta oral o no termine, no pueda comer, pues podemos iniciar una dieta parenteral también, ¿sí? En el caso de que haya, por ejemplo, fístulas o alteraciones en el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Pero siempre es importante intentar mantener lo que es la nutrición fisiológica, ¿no? Vía oral, vía enteral, y si no lo puede tolerar, pues recién ahí nos pasamos a una nutrición parenteral. Siempre acá se habla de la nutrición mixta porque esto es parenteral con enteral porque vamos a mantener el trofismo intestinal.
Y obviamente si no funciona nada de la dieta, de pasarle a una parenteral o una mixta o que esté con la dieta pobre en grasa, pues el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? Más de 2 semanas, recuerden que hay riesgo de deficiencias de ácidos grasos esenciales y acá hay que dar una suplementación. Hay fármacos que también se pueden utilizar, por ejemplo, como el octiotride, que va a reducir la formación del quilo y del flujo linfático, ¿sí? Y también reduce pues, la necesidad de paracentesis. Entonces, esto es un resumen de el tratamiento de la citis quilosa. Primero tienes la clínica sugestiva, ¿no? Pacientes que tienen pues una neoplasia, han sido operados de algo en el abdomen y que después de comer se aumenta el perímetro abdominal. En ese caso se ve una citis y se debe hacer una paracentesis. En la paracentesis se va a obtener un líquido lechoso que si les hacemos determinaciones de bioquímica, vemos que los triglicéridos van a estar elevados. El tratamiento suele ser conservador, que es una dieta baja en grasas, siempre dando suplementación con ácidos grasos de cadena media y también con de vitaminas liposolubles, dependiendo del tiempo en realidad. Pero si no mejora, pues primero podemos agregar lo del octiotride o si no, pasar a una nutrición parenteral. Entonces ya dejamos de utilizar la vía intestinal, damos una nutrición parenteral, ¿sí? Y si mejora, pues luego hacemos al revés, ¿no? Nutrición parenteral, enteral y luego vía oral, según la cantidad. Y si no, es tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuáles son indicaciones? Por ejemplo, si hay un drenaje mayor a 1 litro por más de 5 días, pues mejor es la cirugía porque se va a desnutrir este paciente. Recuerden también el aporte proteico acá es pues, de 1.5. Y ya está. Entonces ahora van a hacer ustedes este caso clínico y me lo van a comentar. A ver, vamos leyendo juntos. A ver, es un paciente de 49 años, es antecedente fumador, con una obesidad grado 2, el IMC es de 37,5, con una talla de 1,72. Ingresa con el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad y analíticamente tiene las proteínas viscerales normales, tiene triglicéridos de 900, que lo normal es 150, y tiene una glucosa en 480, que es bastante, ¿no? Lo normal es 100. El día 3 de hospitalización presenta una desaturación importante, pasa a UCI y en su estancia en UCI pues tiene un empeoramiento clínico. Shock séptico, insuficiencia cardíaca, estos son los diagnósticos que ahora maneja. Shock séptico, insuficiencia cardíaca congestiva, exacerbación de una enfermedad obstructiva pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio. Vamos para palabras sencillas decir que el paciente está crítico, ¿ya? Y está inestable hemodinámicamente. Tiene un hilio paralítico, y se le ceda al paciente y se le coloca en ventilación mecánica. Entonces, antes de comenzar con las preguntas, me van a calcular cuánto es el peso del paciente. A ver, rápido, Sofía, me vas a decir cuánto es el peso de este paciente. Ya, ¿cuánto pesa el paciente, Sofía? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Doctora, serían 110 kilos, casi Sí, 111. muy bien. Sí. Vamos a calcular con 110, ¿ya? Ya, muy bien, Fiorella.
Ya, la idea es que ahora vamos a hacer un resumen de las clases que eran tan sencillas de todos los macronutrientes. Y para hacer el resumen y para practicar, tienen que hablar ustedes. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene un hilio paralítico quiere decir que el intestino no está funcionando. ¿Qué tipo de nutrición podemos indicar? Con opciones para hacerlo más sencillo. Una nutrición enteral, una nutrición oral o una nutrición parenteral. A ver, vamos a preguntarle a Mauricio Dextre Zúñiga, ¿está? No, vamos a preguntarle a Angie Muñoz Cervantes. Angie Muñoz Cervantes, ¿no está? A ver, Erika. Nutrición parenteral, doctora. Sí, muy bien. Entonces, lo más fácil. Si no te funciona el intestino, pues lo puedes nutrir de una manera parenteral. Ahora vamos a calcular las calorías con los 110 kilos. Hay distintas maneras de calcular las calorías, pero una más sencilla va a ser multiplicando el peso por las 23 kilocalorías. ¿Cuánto sale eso? A ver, Adriana. Adriana Miranda está. Sí, doctora. Ya, multiplica. 2530, doctora. 2000. Ya. $2,530. Ya está. Y ahora vamos a hacer una distribución calórica. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que tiene que ser de carbohidratos, cuánto tiene que ser de proteínas y cuánto tiene que ser de lípidos? Tienen que hacer eso. A ver, Anthony Feria, tú vas a responder. Para hacerles comidito, vamos a poner las presentaciones, ¿ya? Entonces, de lípidos hemos dicho que la distribución calórica tiene que ser, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Tiene que ser entre 30 y 35. ¿Ya? Y de carbohidratos, ¿dónde está la clase de carbohidratos? Acá. Creo que era De carbohidratos, 50, de 45 a 60, de 50 a 65, más o menos. A ver, vamos a ponerlo acá. Lo ponemos para evitar problemas. Ya, requerimiento de 50 a 60. Estos son lípidos, de 50 a 60 son carbohidratos y proteínas, que es la clase anterior. Las proteínas, fibra. De 15 a 20. Ya, primero con porcentajes. Entonces, ahora calculen. Esas son reglas de 3 simples que tienen que hacer. Ya, Anthony, me tienes que dar tú el valor de lípidos. Briana, el de carbohidratos. Y Claudia, el de proteínas. Si alguien más quiere participar, pues mejor. Y se considerará. Doctora, ¿podría poner los datos otra vez? No sé. A ver. Ya. De lípidos, es de la distribución calórica de lípidos es de 30 a 35.
de carbohidratos de 50 a 60 y de proteínas de 15 a 20. Cada uno tiene la libertad de escoger, por ejemplo, uno puede escoger 30, otro puede escoger 35, otro puede escoger, no sé, 32. La idea es que me vayan diciendo, ¿sí? Doctora, en cuanto a Sí. los carbohidratos sería como que de 1265 a 1518, más o menos. Muy bien, Briana. Entonces, ¿de cuánto has calculado? 1265 a... 1500 a 1518. Muy bien, esas son las kilocalorías. Y a ver, Anthony, ¿ya has calculado tú? Un momentito, doctora. Claudia también tiene que estar calculando. Doctora, ¿podría participar? Sí, a ver, dime. Bueno, en cuanto a los lípidos, sería de 759 a 885.5. A 800. ¿Cuántos? 85.5. 85.5. Muy bien. Falta proteínas. A Doctora, ver, ¿podría Edwin. Sí. A ver, Me salió de Edwin. 379.5 a 506 las proteínas, doctora. 300. 79.5, o sea, 380 a 506. 300 a 80. 506. Ya. Ya. Esto es en porcentaje. Ya. Ahora calculen en gramos. ¿Cómo sería? Esto es en porcentaje en kilocalorías, ¿no? Entonces, luego hay que pasar eso a gramos y luego a gramos por kilo. En el caso de lípidos hay que dividir esto entre 9 y ya te salen los gramos. En el caso de carbohidratos y proteínas, dividirlo entre 4. Entonces, ¿cuántos gramos salen? Doctora, de lípidos es, no me equivoco, 85.5. ¿Ya? Has hecho solamente con 35%. Puedes intentar hacer Sí, sí. Ya, está bien. Pero igual pueden hacer los intervalos, ¿ya? Ahora hay que pasarlo a gramos. Entonces, primero han calculado el porcentaje en kilocalorías. Ahora ese porcentaje en gramos, dividiendo. Cojan, ¿sabe qué? Para hacerles más fácil, los primeros valores, o sea, 30, 50 y 15, ¿ya? Entonces, sería dividir 759 entre 9, esos son los gramos. 1265 entre 4, estos son los gramos. 380 entre 4, esos son los gramos. A ver, dividan. Y Claudia, ¿no está Claudia entonces? Sí, doctora, ¿me escucha ahora? Sí. Erika, dame Sí. 2 minutos. ¿Cuánto te sale a ti? En gramos me sale proteínas de 95 a 127 gramos. ¿Cuánto? No te escuché. 95 a 127 gramos. 95 a 127. Ya. A ver, Erika. Doctora, Doctora, en proteínas me sale 95 gramos. Ya, muy bien. Más o menos. Ujú. A ver, ahora con Valerie. Un momento, Briana. Valerie. Doctora, de lípido sería 84,3 gramos. 84.3. Muy bien. ¿Y qué más? Briana, a ver. Briana. Ya, sí, doctora, disculpa, es que creo que mi internet se lagueó. Bueno, yo calculé de carbohidratos y sería 316.25 gramos, tomando el límite inferior. Ya, muy bien. Entonces, ya con los gramos,
hay que ahora dividirlo entre los gramos por kilocalorías. Entonces acá se divide por el peso. ¿Cuánto te sale? Ahora hagan eso. A ver, para que participe Delcy, Edwin, bueno, Erika ya participó, Fiorella también, y Javier. Delcy, Edwin y Javier. O sea, doctora, lo Tienen dividimos que entre el peso del paciente. sí, Sí, exacto. ya en proteínas me sale, doctora, de entre 0.86 a 1.15. Ya, muy bien. Eso es en proteínas. A ver, ¿quién ha hecho carbohidratos? Adriana, ¿has hecho carbohidratos? Yo, doctora, Javier. A ver, Javier. Agarrando con lo límite inferior que utilizaron para hallar los gramos, dividiendo entre el peso me sale 2,87 ¿Eso de qué es? de carbohidratos. Carbohidratos, 2.87. Muy bien. Y en lípidos, ¿quién ha hecho lípidos? Adriana, ¿has hecho lípidos? Sí, doctora. Cogiendo el límite inferior sale 0.86. Ya, está muy bien. Entonces, volvemos al caso clínico. ¿Qué cambios haríamos en los carbohidratos? Tengan en cuenta que el paciente está diabético, ¿sí? Hay varios criterios de diabetes, pero uno es una glucemia al azar más de 200 en cualquier circunstancia es diabetes. Este paciente tiene 480. Entonces, en la diabetes, como les he dicho, igual hay que darles nutrición, pero hay que saber más o menos cómo. Leemos, ponemos la presentación. Ya, entonces, en los requerimientos de diabetes, aunque acá también podemos hablar de hiperglucemia de estrés, ¿no? Porque el paciente está en una situación de estrés metabólico, que es importante. Cuando estemos pensando en la nutrición, ahora no, pero digamos en una nutrición enteral, hay que darle algo de fibra para así también mejorar ese control glucémico y, como dice acá también, hay que darle insulina para que lo que le estoy dando en la nutrición enteral, parenteral, se lo absorba y lo pueda utilizar, necesita insulina. No sé si acá les he puesto por peso. Ah, ya. Entonces, mire, los requerimientos nutricionales en cuanto a diabetes tienen que ser de 130 a 180. Entonces, con este paciente nos sale, ¿cuánto nos sale de carbohidratos? 300, esto es bastante. 316, este es el límite. A un ratito, déjeme calcular a mí. Entonces, en carbohidratos será 1265 entre 4, 316 y 1518 entre 4, 379. Entonces, en carbohidratos nos estamos pasando. Entonces, vamos a intentar reducir, ¿sí? Reducir un poco de carbohidratos porque la dosis, perdón. Sí, está bien. Entonces, en carbohidratos me sale alrededor de 300, ¿sí? Pero vean los requerimientos nutricionales, igual van a ir modificándose ya, pero son entre 180 y 130 y 180. Puede ir aumentando poco a poco, pero hay que ver si el paciente lo tolera. Estos valores son muy altos, entonces hay que reducir un poco el carbohidrato y podemos aumentar proteínas, no tanto lípido porque no lo va a tolerar, ¿no? Porque está en una situación crítica. ¿Cómo podemos recalcular? ¿Cómo podemos recalcular?
hagan que la distribución de la proteína sea un poco mayor. En este caso, el paciente tiene le sale por kilo de 0,8 a 1,15, pero hemos visto que los requerimientos de proteínas pueden subir hasta 2,5. Entonces, ¿cómo hacemos que suba esa proteína? ¿Alguien lo puede calcular? ¿No? Doctora, ¿hasta qué valor dijo que podíamos subir la proteína? Hasta 2,5. Entonces, para subir a 2,5, multiplicamos 110 por 2,5, te sale 275. 275 gramos, Ya. doctora. Eso es lo que, ya, pero hay que hacerla en la distribución calórica que estamos utilizando. Le aumentaría acá. Entonces, le voy a hacer de gramos de carbohidrato, voy a calcular 200. Eso le sale más o menos, perdón un ratito. Mis calorías totales son 2.530. Esas son las calorías totales. Vamos a calcular entonces primero con las proteínas. Serían 275 gramos, que eso sale en calorías, lo multiplicamos por 4. 275 por 4 sale 1.100. Sí, entonces hay que dividir 2.530 es a 1.000, es a 100, perdón, y 1.100 es una regla de 3 simple. 2.530 es a 100 y 1.100 es a X. ¿Cuánto te sale 2.000? ¿Cuánto te sale X? $43.47. Sí, a ver, espera un ratito. 1.100 por 100 entre... Ya, 43. Entonces le estás dando casi la mitad, te estás pasando, pero digamos que el paciente lo va a tolerar, ¿ya? Y así estamos reduciendo lo que es carbohidratos y lípidos. Lípidos vamos a mantener, entonces proteínas estamos dando 43%. Ahora calculemos lípidos. Lípidos también tiene que ser menor a 1 gramo. Entonces el 0,8 está bien. Eso lo han calculado ¿con cuánto hemos calculado el 0,8? Con 84 gramos, ¿no? A ver, un ratito. 84. Sí, doctor. Ya 80 entre 110 7 era 0. Vamos a calcular con el ROC de 159 entre 89 entre 200. ¿Cuánto calculamos? 2.530. A ver, un ratito, yo voy a calcular. 2.530 a 1.000. 759. Ya, 759 es con 30%. Entre 9 es 84.3. Allá. 84.3 entre 110 sale 0.76. Ya, eso sí está bien. Entonces lo estamos calculando con 30% de lípidos. Tiene 43% de proteínas, 30% de lípidos y lo restante es en carbohidratos. ¿Cuánto sale lo restante?
son 27%. ¿Eso cuánto sale en gramos por kilo? 27%. Son 683 kilocalorías. Entre 4 es 170. Ya está. Ya, perdón, los he perdido, creo, ¿no? A ver. El paciente está con la glucosa muy elevada, ¿no? Entonces hay que hacerle una restricción de los carbohidratos. Los valores que hemos hablado son de 130, 180, inclusive en algunos casos hasta 200, pero 300 tal vez es mucho para que el paciente lo maneje. Entonces hay que intentar reducir eso. Lo que podemos aumentar, porque está en una situación de estrés, son las proteínas. Como han visto, se puede aumentar hasta 2.5. Entonces, es lo primero que estamos calculando ahora. Multiplicamos los kilos por 2.5 y te sale los gramos en total. Esos gramos los tienes que multiplicar por 4 para que te salgan las kilocalorías. Y luego, a partir de ahí, haces tu regla de 3 simple. Y vas a tener un 43% de proteínas de tu valor, de tu distribución calórica total. Teniendo al paciente con 2.5 de proteínas. Luego vamos a calcular los lípidos, que hemos dicho que en una situación de estrés tenemos que darle menos de un gramo por kilo. Y ahí le daríamos un 30%. Igual, ese 30% lo multiplicamos, perdón, ¿qué me salió ahí? ¿Cuánto el 30%? 84.3, eso es en gramos totales, lo divides entre el peso y te sale 0.7. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? ¿Me quieren decir sí, no? ¿Hasta ahí me entienden, no me entienden? ¿Puede repetir, doctora, por favor? Ya. Entonces, hemos intentado calcular primero con la distribución pues de 30 a 35 de lípidos, 50 a 60 de carbohidratos, 15 a 20 de proteínas. Pero, como les he dicho, la nutrición tiene que ir variando según el paciente. Entonces, calculando 50-60% de carbohidratos, es mucho carbohidrato para ese paciente que es diabético, que está en 400 de glucosa. Entonces, sin quitarle el carbohidrato, hay que disminuirlo a valores que te puede tolerar ese paciente, que son de 130 a 180 gramos, más o menos, ¿ya? Inclusive, podemos llegar hasta los requerimientos normales, que es hasta 200 gramos, pero poniendo insulina. Entonces, lo primero que hacemos es calcular ahora este carbohidrato. Viendo que lo máximo que puedo utilizar es, lo primero que hacemos es calculamos las proteínas, porque en el carbohidrato voy a tener que restringir. Entonces, ¿dónde puedo aumentar? En proteínas. Proteínas, los requerimientos totales son de 0.8 a 1.5, pero según la situación clínica del paciente, puede subir hasta 2.5. Entonces, ese exceso de carbohidratos, de calorías que están en los carbohidratos, lo voy a pasar yo a las proteínas. Y calculo primero a una razón de 2.5. Entonces, multiplico sus kilos por 2.5 y eso me sale 250, ¿no? ¿O cuánto me sale? 275. Estos son en gramos, ¿ya? Luego, esos gramos, hasta ahí me entienden, ¿no? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces, esos gramos, estos 275 gramos, los voy a pasar a kilocalorías. 275 lo multiplico por 4. Eso me sale, ¿cuánto me sale eso? Un ratito. 1100. Ya, 1100, gracias. Entonces, eso sale 1100. Entonces, como he dicho que mis calorías totales son 2530,
tengo que ver de esos 2.530 cuánto es 1.100, que es 43%. Entonces, mi distribución calórica comienza con proteína, con 43% de las calorías son de proteínas. ¿Hasta ahí está? Digan sí. Entonces ya calculamos las proteínas. Ahora nos vamos a calcular los lípidos. Los lípidos hemos dicho también que como es un paciente crítico, que está chocado, que está con insuficiencia cardíaca, en la clase de hoy dijimos que los pacientes críticos hay que darle menos de 1 gramo por kilo de lípidos. Y igual este paciente tiene triglicéridos, hasta menos se va a dar o se va a terminar ciclando. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Los 84.3 que calculamos, que es el total, eso lo dividimos entre, esto es en gramos, ¿no? 84.3, lo divido primero para asegurarme que me sale menos de 1 entre los kilos del paciente. Y ahí me sale a 0.76 gramos por kilo. Entonces, está bien. Puedo continuar. Este 84 ahora lo multiplico por, me he equivocado, eso lo hemos multiplicado por 9, ¿no? Para ver cuánto de kilocalorías. Entonces, 84.3 por 9 sale 885. Y ahora hacemos lo mismo, la regla de 3 simple, 2.530 es a 100, 885 es a X. ¿Cuánto me sale ahí? 30%. ¿Sí? ¿Me entienden? Digan sí, digan no. Doctora, ¿no sería por 759, que es el valor inferior, igual que el 84.3 gramos? A ver. Este 759, ay, perdón, sí, tienes razón. Entonces, este 759 es el 84.3. Entonces, estas kilocalorías, ¿cuánto es? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto es el porcentaje de los 2.530? Eso sí es 30 gramos, ¿no? Hagan 2.530 es a 100, 759 es a X. ¿Cuánto sale eso? $759. 30, doctora. Ya, 30, está bien. Entonces, ya tienes tu distribución calórica de lípidos. Las proteínas es 43%, tus lípidos es 30% y restas, pues 100 menos todo esto te sale 27. Y eso es tus carbohidratos. Y ahora calcula el carbohidrato en gramos. ¿Cómo sería eso? 2.530 por 0.27. 2.530 por 0.27 son 683 kilocalorías. Entre 4 es 170.7 gramos. Y si quieres lo divides entre 110 y eso es 1.5 gramos de carbohidratos por kilo. ¿Sí? ¿Ya han entendido? Y ya han hecho su distribución calórica de una primera nutrición, porque esto puede ir variando. Digamos que el paciente no tolera ese 2.5 de proteínas. ¿Cómo sabes que no tolera? Porque esa creatinina comienza a subir, porque se está dematizando, porque está más inestable. Entonces bajas un poco las proteínas, tal vez te subes a carbohidratos, pero sabes que vas a tener más riesgo de hiperglucemia de estrés. Entonces, ¿qué tienes que ponerle al paciente? Insulina. Y te va a ir tolerando más. ¿Entienden? La idea de la nutrición no es una sola fórmula, sino que la formulación va a ir cambiando según la situación clínica del paciente. ¿Me han entendido? Más o menos. Igual esto lo vamos a hacer, es solamente para que ya vayan viendo cómo vamos a hacer las siguientes fases, donde tenemos que calcular, no sé, en el paciente geriátrico, en un paciente renal, pero esto es la idea de nutrición, que sepan calcular esto. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien pregunta algo? Es bien frustrante que no digan nada, porque creo que no me han entendido. Podemos volver a hacer los ejercicios. No, sí, doctora. Sí, se entendió, doctora. Sí, se entendió, Ya. doctora. Igual esto no va a entrar en el examen, eso lo vamos a ir haciendo en las siguientes fases, ¿sí? Ahora va a entrar lo más sencillo, pues proteínas, que sepan los requerimientos, lo que hemos hablado, ¿ya? Hacemos un resumen. Igual no se preocupen que esto lo vamos a ir practicando en clase. Acá, seguimos, ¿ya? Entonces, si el paciente, por ejemplo, está con triglicéridos en 900, eso significa igual que ese aporte de lípidos tal vez lo vamos a tener que suspender por un tiempo. Eso es lo que les decía que se llama ciclar la nutrición. Entonces, tal vez ese aporte de lípidos al final va a ser 0 por 4 días, digamos. 0 por 4 días y hay que hacer una distribución de nuevo. Si van a ser 50-50, 60-70, eso lo vamos viendo. No puedes ciclar, no puedes dejar al paciente sin lípidos. ¿Cuánto es lo máximo que lo podrías dejar sin lípidos? ¿Recuerdan que hemos hablado hoy? Porque si no hay riesgo de deficiencia de ácidos grasos esenciales, máximo 15 a 20 días. Entonces podemos, digamos, dejarlo sin lípido 4 días, le damos un poco, siempre con una distribución baja, luego lo ciclamos otros días más, o lo dejamos sin lípidos pues una semana, hasta que esos triglicéridos se vayan normalizando. En nutrición hay que hacer analítica pues cada 2 días, cada 3 días, para según eso reformular. ¿Ya? Entonces los cambios de carbohidratos han visto que hemos intentado utilizar hasta un 1.5, ¿no? 1.5 gramos por kilo, haciendo una distribución en gramos de 170, ¿sí? Y cuando ya hablemos de nutrición enteral, pues aumentarle la fibra. Los cambios de proteínas, hemos dicho hasta 2.5, pero eso se va a ir alterando según, se va a ir modificando según la clínica del paciente, ¿ya? Inmunonutrientes, esto es la siguiente clase, porque ahora no me van a decir. Por ejemplo, seguimos, en el día 21 el paciente ya presenta una mejora del perfil lipídico, 200, con triglicéridos de 250. Tal vez ahora ya esta distribución calórica puede cambiar, ya no tiene que ser a 1 gramo, sino le puedes ir subiendo a 1.2, 1.5 y así vas bajando esas proteínas si no necesita tanto o va subiendo un poquito el carbohidrato. ¿Ya? En el día 45 ya el paciente satura bien, tiene ruidos hidroaéreos y ahora ¿qué tipo de nutrición se le podría dar? Ya no tiene que ser una parenteral, ¿no? Ya podemos pensar en una nutrición oral o una nutrición enteral. Y ya está. Ahora hagamos un par de preguntas que pueden entrar en el examen. A ver. Joan Jafel Martínez lee la primera pregunta. ¿O no está? Doctora, ¿me escucha? Sí. Pregunta, dice, ¿qué efecto tienen las grasas saturadas sobre el perfil lipídico? ¿Cuál crees? Si recuerdo, creo que aumentaban las HDL. No, aumenta las LDL. Aumentaban las LDLs y disminuían las HDLs. No, esas es las grasas trans. Las grasas saturadas solamente te aumentan las LDL, aumento de colesterol malo. ¿Ya? A ver, siguiente, vamos a preguntarle a Nicole Mango, Rogeri. Sí, doctora. A ver, dime la sustitución. ¿Puedes leer? Sí, doctora, la sustitución de ácidos grasos saturados por poliinsaturados tiene un efecto beneficioso a nivel cardiovascular. Esto ¿Verdadero o falso? es
Eso es Verdadero, doctora. verdadero. Excelente, muy bien. A ver, ¿qué me dice la tercera? Valerie Lisbeth. Sí, doctora. ¿Qué lipoproteína se considera la más heterogénica? La LDL. Excelente. A ver, Delcy creo que quería, a ver si me puedes ayudar, Delcy. Los requerimientos, esto es más para resumen, para que vayan estudiando. Los requerimientos de fibra, ¿se acuerdan de cuánto son? 30 gramos por día, doctora. Excelente. A ver, y ahora, Prendis, Sergio, ¿puedes hacerme la siguiente? En relación a la fibra soluble, acelera el vaciamiento gástrico. No, No. ninguna. Entonces recuerden, la fibra soluble, porque es fermentable, produce ácidos grasos de cadena corta. También me he olvidado decirles que en las preguntas yo a veces pongo ninguna de las anteriores, solamente que acá no las he puesto. No acelera el vaciamiento, sino enlentece el vaciamiento, por eso tiene un efecto en el control glucémico. Disminuye la absorción de los nutrientes y sufre un proceso de fermentación, que es como se forman los ácidos grasos de cadena corta. Esto yo creo que sí se acuerdan, ¿no? Los alimentos ricos en fibra tienen un bajo índice glucémico. Y los alimentos ricos en fibra también disminuyen los triglicéridos, eso sí es verdad. Perdón, ¿cuál es la otra? Encefalopatía hepática se recomienda reducir al máximo la ingesta de fibra, no, porque recuerden que la fibra también puede disminuir un poco ese estado urémico que puede tener el paciente. De amonio, perdón. A ver, el Doctora, siguiente. tengo una duda. Sí, vale. ¿Los alimentos en fibra disminuyen los triglicéridos? Sí, pueden disminuir los triglicéridos, pero sobre todo disminuyen el colesterol. Sí, creo que mencionó que solo el colesterol y LDL sin afectar los triglicéridos. Sí, perdón, sí. Tienes Ok, razón, gracias, Valerie. doctora. Disminuyen el colesterol y no afectan, tienes razón, Valerie, perdón. Disminuyen el colesterol y no afectan HDL ni triglicéridos, como nos ha hecho recordar Valerie. A ver, siguiente. A ver, ¿a quién preguntamos? A ver, Delcy. Esta, la de proteínas. La de las proteínas que el organismo no es capaz de sintetizar se denominan esenciales. Muy bien, ¿no? Situaciones de anabolismo proteico. A ver, ¿quién me puede decir? Sebastián, Luciano. ¿Quién ha levantado la mano? Sí, el que ha levantado la mano puede decirlo. A ver, Valerie. Todas las anteriores. Muy bien. Y ahora marca la falsa. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, Catherine Francesca. O Delcy, a ver. Ya dice, marque la falsa. La cantidad de aminoácidos esenciales determina la calidad proteica de alimentos. Las proteínas animales tienen mayor disponibilidad que las proteínas vegetales. La utilización proteica neta es la cantidad total de proteína excretada por la orina, o los veganos necesitan menos proteínas que los no veganos. Yo creo que sería
La utilización proteica neta es la cantidad total de proteínas vegetales, y los veganos necesitan menos proteínas que los no Muy veganos. bien. Esos son dos falsas. Muy bien. A ver, Delcy, ¿en qué grupo estás tú? Ay, todavía mi grupo no expuesto. ¿Pero en qué grupo estás? Para encontrarte. ¿No? Ah, ya. Esperé un ratito. Ah, no sé qué grupo estoy, doctora. No sé el número. Delcy, te quiero dar un punto, pero si sigues así no te puedo dar ningún punto. ¿Dónde? ¿No te acuerdas? Delcy, ¿cuál es tu apellido? Condadi Tapia. Ay, ya te encontré. Estás en el grupo 8. Ya. Ay, gracias, Tienen, doctora. a ver, Delcy y Fiorella, ¿quieren un punto en el examen o prefieren no hacer el resumen? Un punto Un en punto el del examen. Ya. Entonces, un punto en el examen. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? A ver, Yo, Antonio. sí, El aquí mismo va a depender de la situación de estrés de cada paciente, verdadero. Excelente. Y a ver, haz la siguiente, por favor. Se utilizan soluciones poliméricas para casos de capacidad digestiva disminuida. Si no me equivoco, es verdadero. Es falso. Esto es cuando hablamos de las proteínas, ¿no? Entonces, si hay una capacidad digestiva disminuida, esta es la proteína entera, no te la va a tolerar el paciente. Pasamos a las oligoméricas o las peptídicas, ¿ya? Ya estamos por terminar. A ver. Edwin, a ver, ¿puedes? Sí, doctora. Dice, ¿leo todo? Sí. Ya. O si quieres la pregunta nomás, o la respuesta, perdón. Ya dice, la modificación de textura de los líquidos considera... ¿Cuáles son las texturas? ¿Cuál? Textura líquida sería puré, gelatina. No. ¿Cuáles son las texturas líquidas que hemos hablado en la primera clase de disfagia? Con la que se hace, por ejemplo, el test de volumen y viscosidad. Esta. Líquida, néctar, miel y pudín. Ok, doctora, sí, me acordé. ¿Ya? A ver, una más. Valerie. A ver, ¿puedes hacer esta, la del manejo nutricional? Sí, el manejo nutricional del síndrome de dumping incluye, excepto la dieta fraccionada, ingesta 2 a 3 veces al día. Muy bien, tiene que ser más, ¿no? De 6 a 8. Sí, Y a 6 ver, a 8. termina tú. En el caso de intolerancia a la lactosa, se debe evitar todo tipo de alimentos lácteos. Falso, doctora. Muy bien. Valerie, ¿tú en qué grupo estás? En el D8 también igual que Delcy. Ya. ¿Quieres tú no hacer el resumen o quieres un punto en el examen? Un punto en el examen, doctora. Ya, muy bien. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ya la siguiente semana solamente toca exámenes. Es sencillo, no se preocupen, los ejercicios, esos lo vamos a hacer después. ¿Ya? ¿Tienen dudas? Pues me escriben. Ya nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.